Bienvenidos al canal César y la Tecnología. No olviden suscribirse, darle like al video y activar la campanita para no perderse el próximo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy tenemos un tema que está dando muchísimo de qué hablar. Viene directo del CES 2026 y es la nueva gama de monitores activos de Klipsch. Hablamos de The 5 Second, The 7 Second y The 9 Second. Y la idea hoy es ir a fondo, ver qué traen de nuevo, por qué hay tanto revuelo y si de verdad esto puede, digamos, cambiar las reglas del juego. Sí, y para eso nos hemos armado bien. Tenemos por un lado lo oficial, las especificaciones que dio Klipsch, pero también, y creo que esto es lo más jugoso, las primeras impresiones de medios que estuvieron ahí, como What Hi-Fi o Darko Audio. Y claro, nos metimos de cabeza en los foros, en Reddit, para ver qué dice la gente, los audiófilos de verdad. Perfecto. Pues empecemos por lo más gordo, porque esto no es un simple retoque estético. La pregunta es, ¿qué hace que esta serie II sea tan diferente de la primera? La respuesta cabe en dos palabras, Powered by Onkyo. Y esto es crucial entenderlo. No es una simple pegatina en la caja, Es el cambio de concepto más grande que han hecho. Klipsch básicamente le entregó todo el cerebro de los parlantes a uno de los gigantes del sector. A ver, ¿o sea que no es solo que cambiaron el amplificador? No. Es una renovación total de la plataforma. La amplificación, el procesador digital, la conectividad, todo es nuevo y viene de Onkyo. Vaya, es como si Klipsch estuviera reconociendo que hoy en día el software, la conectividad, es tan importante como los drivers y la madera, que siempre fue su fuerte. Exactamente. Es un giro estratégico en toda regla. El objetivo ya no es venderte un par de parlantes estéreo buenísimos para música. El objetivo es que estos parlantes sean el centro de todo tu entretenimiento en el salón. Quieren reemplazar a las barras de sonido y, ojo, a muchos receptores de audio y video. Y ahí es donde la cosa se pone muy interesante. Porque para reemplazar a un receptor AB, necesitas un arsenal de funciones. Y lo primero que salta a la vista es HDMI 2.1 con ERC, para toda la gama. Ese es el pilar número 1 de su estrategia. El EARC, significa que con un solo cable HDMI de la tele a los parlantes, ya está. Controlas todo con el mando de la tele. Súper simple. Pero lo que de verdad los distingue es que también tienen una entrada HDMI y un pass-through 2.1. Que para los que no están tan metidos, significa que conectas tu PlayStation 5 o tu Xbox directo a los parlantes. Y de ahí, la señal de video pasa intacta a la tele. Intacta es la palabra clave. No pierdes nada de lo que busca un gamer. Ni la tasa de refresco variable, el VRR, ni el modo de baja latencia. Y eso, la verdad, es rarísimo en un sistema estéreo de alta fidelidad. Es un ataque directo a las barras de sonido para juegos. De acuerdo. Pero, a ver, seamos sinceros. Todos hemos peleado con el famoso HDMI-CS. Esa promesa de que todo se comunica perfecto y a veces es un dolor de cabeza. ¿No es un riesgo enorme que todo dependa de que ese software funcione sin fallos? Es su mayor riesgo y su mayor desafío. La estabilidad del firmware lo es todo aquí. La experiencia no va a depender solo de qué tan bien suenan, sino de si se encienden con la tele, si no hay retrasos. En teoría, la alianza con Onkyo, que lleva décadas haciendo receptores, debería minimizar ese riesgo. Pero ya veremos cuando lleguen a las casas de la gente. Buen punto. El otro gran titular, Dolby Atmos. Y la pregunta es obvia. Atmos con 2 cajas. Suena a truco de magia. O de marketing, depende del día que tengas. Hay que ser claros, es un Atmos virtualizado. El procesador, el DSP, usa algoritmos para crear un efecto de espacialidad, de altura, pero desde 2 puntos. O sea que sí se siente el sonido más grande, más envolvente. Sí. Amplía la escena sonora, definitivamente. Para ver una peli un viernes por la noche, te da una sensación más inmersiva. Claro que sí. Pero no van a empezar a sonar helicópteros desde mi techo, ¿verdad? Para nada. Hay que manejar las expectativas. No reemplaza ni de cerca un sistema con parlantes físicos en el techo. Es una solución de software muy inteligente. Pero el audiófilo puro, para escuchar música, seguramente irá a la app y activará el modo directo. Que quita todo ese procesamiento. Exacto. Y te va la señal más pura posible. Atmos es para el cine casual, no para la escucha crítica. Entendido. Y si subimos en la gama a los 7s y los 9s, aparece otra cosa, Dirac Live.
Eso sí que suena profesional. Explícanoslo en fácil. Imagina que tu salón, tu sala de estar, desafina. Tiene mala acústica, sobre todo en los bajos. No importa qué tan bueno sea el parlante, el sonido final va a estar, digamos, contaminado por la sala. El típico bajo retumbón que se come todos los detalles. Ese mismo. Pues Dirac Live es como un afinador automático profesional. Trae un micrófono, lo pones donde te sientas y el sistema emite unos sonidos. El micrófono escucha cómo la sala está arruinando ese sonido. Y luego crea un filtro digital a medida para tu habitación que cancela esos problemas, esas resonancias. Vaya. La licencia que traen es limitada, que suele centrarse en las frecuencias graves, por debajo de 500 Hz. Pero ahí está el 90% del problema en una sala normal. Tener esto integrado es de verdad una locura. Puede transformar el sonido más que cualquier otra cosa. Con este cerebro tan potente ya explicado, vamos a ver los cuerpos. ¿Cómo se va escalando esta tecnología en los 3 modelos? Empecemos por los más chicos, The 5 montan un woofer de 5,25 pulgadas y bajan hasta los 50 Hz. Es la actualización del modelo que ya fue un éxito. Tiene todo lo nuevo, el HDMI, el Atmos virtual. O sea, es el matabarras de sonido para un departamento o un salón no muy grande. Justo. Esa es su misión. Pero no tiene Dirac. Y ahí es donde entran los 7 Aquí parece que la propuesta de valor explota, ¿no? Totalmente. Para mí, los 7 son el punto dulce, el modelo más interesante. Saltas a un woofer de 6,5 pulgadas. Eso ya te da mucho más cuerpo y unos graves más serios, hasta 39 Hz. Pero la clave, la joya de la corona, es Dirac. Por la diferencia de precio, te llevas un parlante más grande y una tecnología que mejora el sonido en tu sala de forma radical. Eso deja a los 5 en una posición un poco rara, ¿no? La tentación de saltar a los 7 debe ser muy grande. Es la gran pregunta. Klipsch apuesta a que hay un mercado para algo más compacto y económico. Unos 5 con un subwoofer aparte, que tiene salida para ello, puede ser una combinación brutal para un espacio pequeño. Pero sí, para un salón estándar, el argumento a favor de los 7 es muy, muy fuerte. Y en la cima, el pez gordo, The 9 Ya hablamos de un woofer de 8 pulgadas. Aquí ya estamos en territorio de parlantes de columna, pero en formato monitor. Un woofer de 8 pulgadas le permite bajar hasta 31 Hz según la marca. Eso es un bajo muy profundo, con autoridad. Para mucha gente, esto elimina la necesidad de un subwoofer incluso para cine. ¿Y qué más trae aparte del tamaño? Además de Dirac, añade soporte para DTS-X, que es el rival de Atmos. Y muy importante, entradas balanceadas XLR. Ajá, ¿y por qué son importantes esas entradas? Lo conectan con el mundo del audio profesional y el high-end. Te permiten usar preamplificadores externos, DACs de alta gama, lo convierte en un sistema súper versátil. Puede ser el centro de tu tele y a la vez el monitor para un pequeño estudio casero. Y como anécdota, en la primera ficha técnica que publicaron, el parlante pasivo pesaba como 100 kilos. Obviamente un error, pero bueno, demuestra que lo estamos mirando todo con lupa. Jaja, buen detalle. Con estas especificaciones tan bestiales sobre la mesa, ¿cuál es la reacción? ¿Qué dice el mundo del audio? Audioholics o AV Forums es de sorpresa positiva. El consenso es que Klipsch ha presentado la alternativa más seria que existe a una barra de sonido de gama alta, tipo Sonos Arc o Sennheiser Ambeo. Les encanta esa mezcla de ADN audiófilo, con sus tweeters de bocina y su estética, con funciones de AV que antes requerían un receptor enorme. Suena bien. Pero eso dicen los medios, que se cuece en la jungla de los foros, en Reddit, entre la gente de a pie. Ahí la conversación es mucho más rica y, claro, más polarizada. Lo primero que salta es el eterno debate del sonido Klipsch. La marca tiene fans incondicionales que aman ese sonido dinámico, con pegada, casi como en un concierto. Y luego está el otro bando, los que dicen que a veces es muy brillante o estridente, que puede cansar a volúmenes altos. Es un sonido con personalidad, para bien y para mal. Exacto.
Y esa es la gran duda ahora mismo. Como todavía no hay mediciones independientes de la serie 2, la gente más técnica está mirando los análisis de la primera generación como referencia. Y la pregunta que todos se hacen es, ¿la nueva electrónica de Onkyo y el DSP habrán domado un poco ese carácter de Klipsch? El hype por las funciones es altísimo, pero la prueba de fuego, la del sonido real, está pendiente. De acuerdo. Creo que ya tenemos todas las piezas. Pongámoslas en la balanza. Si alguien nos escucha ahora mismo y está pensando en comprar, ¿cuáles son los pros y los contras definitivos? A favor, sin duda. Es que es un todo en uno de verdad, completo. La conectividad es de última generación, la estética es clásica y dirá que en los 7s y 9s es una ventaja competitiva enorme. Puede cambiarlo todo. ¿Y por el lado de las precauciones? La primera, tener claro que el Atmos es virtual, funciona, pero no es un home cinema dedicado. La segunda, y más importante, la dependencia del software. Compras una plataforma de software, no solo un parlante. Dependes de actualizaciones y de que sea estable. Y la tercera es que si compras ahora, es un acto de fe. Te basas en unas especificaciones increíbles, sin pruebas independientes que confirmen que el sonido está a esa altura. Queda clarísimo. Entonces, para terminar de ayudar, un resumen rápido. ¿Para quién es cada uno? The 5 Sepirtu es para quien quiero dar un salto de calidad gigante desde los altavoces de la tele o una barra de sonido básica. Para un espacio mediano o pequeño. The 7th Second. Es, para mí, el producto estrella. Para el que quiera un sistema que rinda muy bien en música y en cine, en un salón normal. Para quien entiende el valor de la corrección de sala. Y finalmente, The 9th Second. Para el que tiene un salón grande y le gusta sentir el impacto del cine. Para el que escucha a volúmenes altos. Y para ese usuario que puede aprovechar las entradas XLR con otros equipos. Es la máxima expresión de esta idea. La conclusión parece clara. La serie Klipsch Second es una de las propuestas más agresivas y completas que hemos visto en mucho tiempo en este formato. Han puesto todo sobre la mesa. Totalmente. Y eso deja al posible comprador en una encrucijada interesante. La decisión ahora mismo es entre confiar en unas características que son espectaculares y la prudencia de esperar unos meses a que salgan las reseñas y mediciones que lo confirmen todo. Y para cerrar, dejamos una pregunta en el aire. Con sistemas tan integrados como estos, donde el software puede tener tanto o más impacto que el diseño del cono del parlante, estamos viendo un cambio fundamental en lo que significa la alta fidelidad. Un futuro donde el código importa tanto como el cobre. Gracias por acompañarnos en este análisis. Si les pareció útil, ya saben, un me gusta siempre ayuda. Suscríbanse para no perderse los que vienen y sobre todo, dejen su opinión en los comentarios. ¿Les convence esta propuesta? ¿Cuál les parece más interesante? Nos encantará leerlos. Hasta la próxima.